África se ha convertido el día de hoy en un punto de referencia para el análisis geopolítico. Níger, un país mediterráneo, es decir, sin salida al mar, ha recibido hace unas horas atrás a la señora Victoria Nuland, que es la mano que mece a la cuna, según algunos dicen, desde el Departamento de Estado para este tipo de situaciones. El punto es que la señora Victoria Nuland, increíblemente, no ha sido recibida por el actual mandatario o quien diera el golpe allá en Níger. Ni siquiera se le permitió tomar contacto con el depuesto presidente. Una situación impensada hace poco, porque donde llegaba la señora Victoria Nuland se tendían alfombras rojas, tocaban trompetas de cristal y era recibida como quien es, ¿no? La situación está muy complicada en África. Ariel Umpirres es probablemente una de las voces más autorizadas desde Latinoamérica para hablar de África. Y voy a cometer una infidencia, Ariel, si me permites. Un día, Ariel viajó a África para quedarse un mes y se quedó años. Hizo amistad con muchos africanos de distintas posiciones y eso le hizo aprender mucho sobre África. Un África que nos duele a todos en este momento. Y me voy a permitir otra infidencia, Ariel, si me permites. Tú fuiste amigo personal de Laurent Kabila, entiendo, quien fue uno de los promotores de la descolonización africana, derrocó a Mobutu en Zaire. No sé si estoy siendo correcto con esta información que se me ha sido filtrada, Ariel. Sí, Kabila era muy amigo, entiendo, del Che Guevara. Comencemos por ahí, África. Bienvenido, Ariel, querido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? He sido Buenas demasiado tardes. infidente, discúlpame si yo... Bueno, eso está en los medios de prensa de la época, está. Sí, primero saludarte a ti, a tus seguidores y a las personas que fielmente te acompañan siempre, ya sea en este directo o luego posteriormente. Así que un saludo para ellos, un placer estar contigo y con el enorme trabajo que hace Prensa Alternativa, La Patria Grande, en fin, una confluencia de opiniones, de ideas y de sentimientos. Así que un placer. Sí, fueron, efectivamente, se estaba produciendo el genocidio en Ruanda en el año marzo de 1994 y nada, yo vivía en Francia, trabajaba para una empresa y con dos amigos más dijimos, ellos dos amigos eran médicos, son médicos, y dijimos, algo está pasando allí, vamos a ver qué podemos ayudar. Yo me tomé unos días de licencia de vacaciones. Ya habíamos estado en Sarajevo antes, en la ex Yugoslavia, que eso había sido en el año 92. Estamos hablando de hace 30 años, un montón. Y nos fuimos allí, llegamos y nada, todavía, mira, es increíble porque hoy le decía a mi esposa justamente eso, uno a veces recuerda situaciones precisas, momentos, tiene las imágenes, las radiografías de determinadas situaciones que son importantes, sin duda, y de otras no se las olvida. Pero hay algunas, en este caso las de África, que yo las tengo vívidas, ¿sabes, Jota? Vívidas, como si se hubieran producido hace 10 días atrás. Y una de ellas es el llegar en un avión de allí, un avión de Sabena, cuando todavía existía Sabena, la vieja línea aérea belga, que llegaba a Ruanda, a Kigali, y bajar ahí medio a las apuradas de un avión, porque estaba en pleno genocidio, y que en 30 segundos el avión se fuera y nos quedáramos de allí, tres personas, éramos cuatro en realidad, diciendo, bueno, ¿y a qué venimos acá? Yo era el único que hablaba francés. Ruanda es una ex colonia belga en realidad, también posteriormente francesa, o sea que se habla bastante comúnmente el francés. Y allí nos quedamos, yo iba por un mes, los otros médicos también, yo no soy médico, soy economista, y allí, bueno, después nos fuimos, volvimos, y Naciones Unidas
nos dijo, necesitamos médicos aquí de manera urgente, y sobre todo que vayan a las zonas un poquito más retiradas, a los pueblos, a las villorios, porque no son ni pueblos, y allí fue, y nada, efectivamente nos quedamos 6 años, del 94 al 2000, al 99 en realidad, porque el 99 nos fuimos a Kosovo, es decir, seguíamos estando en África, pero con uno de aquellos compañeros y 2 más nos fuimos a Kosovo, a la guerra de Kosovo, y estuvimos en Albania también. En fin, fueron 6 años muy intensos. De Ruanda nos fuimos a lo que era, vos mencionabas a Zaire, es lo que es actualmente el Congo, cambió de nombre, ese país, que es, para dar una idea, es el Brasil africano. Está en la misma latitud que Brasil, tiene la misma geografía, la misma color de tierra, la misma vegetación, la misma riqueza, es más o menos igual de grande, y un país inmenso. Y bueno, y allí nos quedamos en Y ese de un gran país. dolor cuando uno recuerda a Leopoldo II de Bélgica. Claro, sí, sobre De eso todo lo recuerda. profundizaremos en otro momento también, ¿no? No, no, sí, allí lo recuerdan mucho más que a él, a su mamá. La recuerdan mucho a la mamá. Cada vez que piensan en él, dicen, ese hijo de... Sí, me imagino. Bueno, claro, provocó matanzas Terrible, y un ser terrible. 60 millones, no sé, 6 millones, no se sabe Yo cuántas quería personas centrarme murieron. en esta conversación en esta introducción que estás haciendo, en esto que me ha llamado poderosamente la atención. Estuvo la señora Victoria Nuland en Sí. Níger, ¿no? Y no la han recibido. Y ella ha salido a Bueno, decir, yo les he dicho y he sido muy dura en algunos momentos, ha dicho, ¿no? Que esto no es el comienzo, que no crean que está resuelto el asunto. ¿Quién es Victoria Nuland? ¿Qué está pasando en Níger? Hay amenazas de un movimiento de 25.000 efectivos. ¿Qué ves ahí, Ariel? bueno, primero que llegue Victoria Nuland es como que llegue el diablo a tu casa. Cada vez que llega Victoria Nuland en los últimos 20 años, lo primero que ocurre es una guerra. Por eso, que es la subsecretaria. Ahora ha sido promovida dentro del Departamento de Estado, es la viceministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Es esa señora que, amablemente, generosamente, la imagen está en YouTube, está en Internet, y el video está en YouTube, que fue en el 2014, allá hace 8, 9 años atrás, a Kiev, cuando dieron el golpe de Estado contra aquel gobierno más simpatizante o más amigo de Rusia, dieron un golpe de Estado, la famosa Maidán, la plaza aquella que dieron el golpe, provocando que asumiera como presidente un hombre pro-OTAN. Y ahí empezó lo que está hoy en la palestra pública, es decir, la guerra de Ucrania, el hostigamiento a Rusia y ese proceso que les llevó 8 años. Ella dijo, está en YouTube, ese golpe de Estado nos costó $5.000 millones, dice ella, nos costó $5.000 millones hacer ese cambio de gobierno en Ucrania en el 2014, y después Hillary Clinton, que fuera la secretaria de Estado en aquel momento, dijo, nos llevó 8 años armar a los ucranianos, entrenarlos, darles dinero y demás. Lo dijo también Blinken hace pocos días, y Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo del 2014 al 2022 los armamos, los entrenamos y los preparamos a los ucranianos para hacer la guerra contra Rusia. Entonces, la llegada de Victoria Nuland, yo cuando vi que iba, mira, te voy a ser muy sincero, no podía creer. Porque si hay un personaje siniestro de la política exterior norteamericana, es Victoria Nuland. Es conocida por por quienes estamos en estos temas, sabemos quién es, sabemos a qué va, cuál es su intencionalidad. Es esa mujer que justificó ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos hace 6 meses atrás, reconoció y justificó la existencia de laboratorios clandestinos, 38 laboratorios clandestinos allí en Ucrania para producir guerra bacteriológica contra los rusos. Dijo, sí, los teníamos, bueno, en fin, ¿te acuerdas que al principio de la guerra Rusia descubrió? Bueno, la llegada de esta mujer anuncia guerra, anuncia belicismo, porque lo estaba escuchando hace un rato a Tony Blinken, el secretario de Estado,
quien sería su jefe, que dice lo importante es la diplomacia y no pasar a la guerra. Pero mandar a esta señora es mandar a Satanás, es decir, es lo peor de la política exterior norteamericana, es lo peor del Estado profundo norteamericano. Entonces, no me llama la atención que no la hayan recibido. Me llamó la atención que fuera, porque realmente es como la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán el año pasado. Está entre provocación, voy porque soy yo y no me vas a matar porque soy Estados Unidos, pero vengo a provocar porque genero urticaria, genero antipatía, genero... Entonces, lo que están haciendo esta gente, Jota, es ya lo hemos hablado tú y yo, uno le da vuelta a un lado y otro, ¿para qué todo esto? Pero definitivamente lo que están logrando es que un proceso que se venía anunciando, es decir, la fragmentación del mundo, el mundo multipolar, que aparezcan fuerzas en diferentes partes del mundo, que le hagan un poco de sombra o de enfrentarse al poder de los Estados Unidos, ese proceso venía, pero ahora se ha acelerado de una manera impresionante, porque su presencia allí, te puedo asegurar que les pone los pelos de punta, porque no es Macron desde París diciendo, bueno, cuidado que quizás le mande armas, o cuidado que va, o el propio Biden diciendo congelo la ayuda humanitaria. Ustedes no hagan lo que yo quiero. Es mandar a estas mujeres realmente, no, aunque mandaras al secretario de Defensa de los Estados Unidos, a este señor Austin, el negrito, ¿sabes? El grandote, el ex general. Aunque mandaras a él no sería tan preocupante como esta mujer que siempre que va a un lugar es para provocar una guerra, ¿no, Jota? ¿Sabes qué? Estas expresiones tuyas me han hecho pensar algo. Mire, ya has coincidido, estás telepáticamente conectado con el Perú, y te lo voy a explicar ahora. Hace mucho tiempo atrás hablé con un laya. ¿Qué es un laya? Todo apellido que termine en laya, en el territorio que alguna vez fue parte del Tahuantinsuyo, es sacerdote. O sea, un apulaya, pues apoalaya. Apu es un cerro protector y el laya era el sacerdote, una cosa así, apoalaya. Okay. Hace tiempo hablé con un laya, ¿sí? Y yo a veces hablo con él, converso de cosas, ¿no? Y él me dijo alguna vez que cuando los pobladores del Tahuantinsuyo vieron llegar a Pizarro, se refirieron a él como y el término en quechua es Supaipahuahua. Y yo le digo, ¿qué es el Supaipahuahua? Supaipahuahua es el hijo del diablo. Wow. Supai es diablo y guagua es un bebé, ¿no? Entonces, un personaje terrorífico es el Supaipahuahua, ¿no? Entonces, que habla del término de los tiempos. El Supaipahuahua aparece en el término de los tiempos. Tahuantinsuyo desapareció con la llegada del Supaipahuahua, ¿no? Y no sé por qué me has hecho pensar en el Supaipahuahua, Ariel. Oh, el diablo, claro, porque esta mujer realmente, además su aspecto, su estilo, está todo que no mal. Tendría que ser, porque uno puede ser bonito, no tan yo no soy bonito, ¿no? No, pero agraciado en el estilo. No necesariamente se me hace una mujer con sus años. Uno no espera una modelo, espera a alguien. Tiene un estilo desagradable, tiene un estilo. Yo la he visto en 2 reuniones allí en Washington. Tiene un estilo, no sé. No es digamos que no es una mujer que se caracteriza por su cortesía. No, y que uno tenga ganas de escucharla. Realmente, pobres nigerianos o nigerinos, en realidad. ¿No? Y aquí quiero ir a este análisis. Dime. A ver, yo tengo una impresión. Biden, perdón, el señor Blinken ha dicho, vamos a priorizar la parte diplomática. Creo yo que esto le ha caído como un puñetazo en el ojo al señor presidente de Francia, el señor Macron. Quiero ver si todo está bien. ¿Sí? Y lo veo de esta manera. Puedo estar equivocado, no necesito tu análisis, no soy un conocedor en profundidad de la África. Tengo un par de lecturas sobre el tema, pero quiero tu análisis sobre esto. En Níger hay 1.500 efectivos franceses y otros 1.000 estadounidenses. De vacaciones no están, ¿no? Ok. Pero
digamos que el desgaste al que ha sido sometido la economía estadounidense, producto de Ucrania y de las situaciones que se viven allá, la pone en una situación medio complicada como para meterse en un segundo baile. Viene un proceso, viene un proceso eleccionario, ya el año que viene básicamente es preelectoral, y se van a determinar cosas. Entonces, como que el establishment que rodea al señor Blinken y al señor Biden es como que creo que no sería tan buena idea comprarnos un pleito en el que, si bien es cierto, tenemos nuestros efectivos allá, quien tiene comprometida básicamente su economía con Níger es Francia. Tienen ellos también, los estadounidenses, sus intereses, pero básicamente los franceses son los que están metidos o los que dependen de la energía que se produce a través del uranio que ellos llevan a sus centrales. Entonces, no podría ser esta como que, mira, vamos a resolverlo por la cosa diplomática porque a mí me va a salir muy caro. Mira, Frances, mira, Macron, tú mismo eres, pues, ¿no? Tú tienes que resolver esto. Y hay como una ruptura de intereses de uno y del otro lado. Quien sí quiere irse a los palos y aparecer con un cuchillo entre los dientes es el señor Macron, porque está en juego la energía que le daba competitividad sobre Alemania ahora. Alemania perdió el gas ruso y los franceses dijeron, bueno, nosotros tenemos uranio que llega de Níger, podemos competir. Ahora le sacan eso del juego y amigo gringo dice, bueno, vamos a resolver esto por vía diplomática. Es la percepción que tengo. Puedo estar haciendo un análisis muy grueso, quién sabe, y no viendo algunos factores. ¿Qué opinas a esto? Que tienes razón, que tienes razón. Allí en África se juegan muchas cosas. Se juegan obviamente el uranio, se juega el oro, se juega un gasoducto que pasa por allá abajo, que no se lo menciona mucho. Y hay, sí, 1.500 franceses, un poco más de 1.000. Lo que hay en esa región que le interesa mucho a los Estados Unidos, mucho, son 6 o 7 bases militares, sobre todo de detección satelital, de control de drones. Tiene la base de conducción de drones más importante de la región. Con eso tiene acceso al Pacífico. Estamos hablando de bases con altísima tecnología, ¿no? A Medio Oriente, la zona de Afganistán, que se coordina satelitalmente con la zona de Afganistán, donde sigue habiendo bases norteamericanas, bases que no son necesariamente de marines que están dispuestos a la guerra. Los marines que están ahora esencialmente son custodios de las bases, o sea, no están allí para pelear en principio. Los franceses sí, pero los norteamericanos Es no. importante esa diferencia. Sí, es importante. O sea, cuidando los equipos instalados. Exacto, sí, son los que cuidan las embajadas, también en este caso, en un estilo más Ranger, están custodiando las estructuras y las bases militares, sobre todo, ya digo, de control satelital y demás, de espionaje y la de drones. Es la segunda base de drones más grande que tienen los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Entonces, no es menor ese detalle. En todo caso, Jota, yo lo que siento, y aquí incluyo a los franceses, que el manejo de la opinión pública es muy importante, porque finalmente convencer a los europeos que están bastante dormidos y adormilados, y a los norteamericanos que ya son bastante dormidos de temas internacionales, de que los rusos son malos, son locos, que Putin es un demente y un tirano. Entonces, es relativamente sencillo convencerlos de eso. Ahora, África, meterse con África desde el punto de vista militar, va a ser difícil justificarlo ante la opinión pública. Ya están todas las usinas y las fábricas de propaganda. Yo la que más sigo es la francesa, por razones personales, la española también. Ya están todas hablando de que hay el golpe de Estado y los puchistas y las juntas militares, todos términos que en el inconsciente de las personas remiten y más si son negros africanos, imagínate, son unos bárbaros, unos salvajes y demás. No obstante, hay
ya un movimiento que se está creando. Yo veo muchas emisiones en Francia, en la televisión francesa, donde aparecen intelectuales diciendo, bueno, finalmente está bien. No dicen que está mal lo que es esto de categorizarlos así, negros salvajes, perdón por la expresión, pero es lo que hay en el aire. Pero dicen, bueno, pero finalmente hace 40, 60 años que se han independizado, tienen derecho a manejar sus recursos naturales, que es lo que dicen ellos, que queremos el petróleo, el oro y el uranio y de todas las riquezas, manejarlas con soberanía. Entonces, no parece descabellado una cosa así. Además, no mataron a nadie. Dice, queremos que ustedes se vayan. Le dijeron a los franceses, Y váyanse aquí al hay un dato que a norteamericano. lo mejor sí ayuda para que Sí, sigas. Entiendo que el presidente Basúa, no sé si Basou, no sé si lo pronunció bien, nos los presentan como un demócrata, pero lo sí. que nadie ha dicho es que 2 días antes de su juramentación, Níger estaba conmovido con movilizaciones porque se le acusa de un fraude masivo para ostentar el poder. Ese Exacto. apunte que nada más quería contribuir Exacto, al análisis que sí. haces. Y es la constante en África. Yo, como te decía, he vivido muchos años, he visto mucha gente, he visto muchos gobiernos, unos que eran fuertes se cayeron, otros que no eran tan fuertes subieron, en fin. Es una África que, bueno, recordemos que ese país fue dividido, fraccionado, balcanizado Con allí una en regla en la mano, 1800, en y sentados Berlín, en Berlín claro. en la década de 1890. Ahí está, es decir, hace 130, 140 años atrás nadie les preguntó a ellos qué querían hacer, qué país querían, qué etnias o tribus querían estar juntas o separadas, nadie les preguntó nada. Y los esclavizaron, les robaron, establecieron un régimen, te diría, un régimen absolutamente pseudo-colonial. Francia mantuvo, creo que lo mantiene todavía, el franco, o sea, les maneja la moneda. Cuando te manejan la moneda, ya no tiene soberanía ninguna. Se imprime el dinero que usan unos 14 países allí africanos. A través de la France Africaine, ¿no? La Francafrique, sí, la Franza Afrique, France que es, Afrique, ¿no? es una comunidad de países, que yo creo que son 14, que son la moneda del dinero, se imprime en Francia, ellos tienen que hipotecar una parte de su riqueza en función de, en fin, una cosa que es más, en Francia, es curioso, vos sabés que tengo un historial de Francia, está habiendo truenos, perdona, No, está dale, no por hay llover en problema. Argentina, no depende de nosotros. Yo he pasado mi vida allí, es un tema que nunca se habla. Es más, tradicionalmente hay un ministro de los temas coloniales, no se dice colonial, ahora no, antes sí, y hay una dependencia del gobierno, pero no es algo que el francés común maneje. O sea, está todo tapado, ¿sabes? Entonces quiero decir esto, que los gobiernos sean democráticos o no, lleguen por régimen, por sistema es muy aleatorio, es muy difícil. Siempre está la presencia de alguna potencia extranjera que de alguna manera manipula, incide y demás. Ahora, lo que quería apuntar era esto. Me parece que va a ser difícil justificar ante las opiniones públicas que una intervención militar. Me parece que va a ser difícil, porque ya digo que los rusos son unos asesinos y unos bárbaros y que Putin es un demente comparable con Hitler. Bueno, se puede vender y se ha Es un vendido. guagua. Exacto. Ahora, que estos pobres africanos que efectivamente viven en la miseria más extrema, Níger creo que son los países más pobres del mundo, Malí también, entonces que vivan y que digan, bueno, miren, nosotros lo único que queremos es que ustedes se vayan. Yo lo escuché al presidente de Burkina Faso, este joven Tauré, creo que se llama, donde le hacen una entrevista y dice, ¿ustedes qué quieren? Bueno, en referencia a los europeos, a Europa. Dice, mire, nosotros queremos dos cosas. Queremos que se retiren, y lo dice, no es que los vamos a matar, los vamos a perseguir. Váyanse tranquilos, que está el aeropuerto, váyanse. Y lo segundo es que no interfieran más, él usa el término injerencia, no interfieran más en nuestra política, nos dejen hacer lo que nosotros consideramos que haya que hacer los Burkina Faso, ¿no? Los habitantes del país. Entonces esta gente habla de cosas muy razonables, si quieren que la potencia colonialista se vaya y no interfiera más. Porque además, Jota, hay conciencia en Europa, todos los ciudadanos tienen conciencia que hicieron barbaridades en la época colonial. Los franceses, los alemanes, los belgas, los españoles, los británicos no tanto. Tú sabes que ellos
no les importa nada. ¿Los rusos estuvieron metidos haciendo barbaridades No, allá? no, no, no. Y mira qué casualidad, mira qué curiosidad. Yo vivía allí y me llamaba la atención la cantidad de africanos que hablaban ruso. Yo decía, pero ¿por qué hablan ruso esta gente? Y ahí tiene, pues, si quieres después te cuento unas anécdotas, pero una gran parte de la élite, más bien intelectual, ingenieros, sobre todo ingenieros africanos de diferentes países, habían ido o van aún a estudiar a Rusia desde la época soviética, de los años 60, 70, iban a estudiar allí. Así como muchos latinoamericanos van a estudiar a Harvard, ellos Ujú. van a África perdón, a Rusia, a la ex soviética, y actualmente, es más, está la Universidad Patrice Lumumba, aquel líder del Congo que fue cruel y traicioneramente asesinado por los belgas en los años 60 y algo, 67, 60 por allí. Un líder que decía, queremos esto mismo que acaba de decir estos señores, queremos Que se vayan y que nos dejen se hacer nuestras vayan, cosas. de ocuparnos nosotros. Y acá yo, mirá, voy a aprovechar a hacer un llamado a los ciudadanos europeos, a todos, porque yo sé que tu programa llega a mucha gente, a los ciudadanos europeos y norteamericanos. En vez de pelearse con armas con esta gente, lo mismo lo sugería con respecto a Venezuela. En vez de pelearse, invadir, matar, destruir, que te maten, lo más sencillo es comprar. Si estos señores lo que quieren es el uranio, no Pero se a lo precio quieren. justo. Claro, pero es mucho más costoso, inclusive en vidas, principalmente en vidas, hacer una guerra. Mire, a ver, señores de Níger, ¿ustedes qué quieren? Tenemos uranio, bueno, o Maduro o Chávez en Venezuela. ¿Usted qué tiene? Yo tengo petróleo. Muy bien, yo se lo quiero comprar porque lo necesito. Lo único que tenemos que ponernos de acuerdo en el precio, un precio razonable. Pero si los precios de las materias primas o de los insumos industriales o de un proceso de producción impactan en tu precio final. Es tu costo, tu precio. Si tú me lo vendes caro, yo tendré que vender caro lo que produzco y lo que hago con tu materia prima. Me parece que las leyes del capitalismo, estos señores que tanto nos explican las leyes del capitalismo y las bondades del neoliberalismo y la libertad de mercado, las tendrían que aplicar acá. Señor de Níger, ¿usted qué tiene? Uranio, yo lo necesito para mis centrales nucleares. Muy bien, hasta ahora durante décadas me lo llevé casi que regalado. Estaba bien, bueno. Se terminó eso, se terminó esa etapa. Ahora viene una en la que le tendré lo mismo que pasó con el petróleo de Arabia Saudita en los años 70. Hicieron la OPEP, entonces vino una crisis mundial de petróleo, después todo se acomodó y hoy estamos acostumbrados a que haya una OPEP, o sea, Organización de Países Productores de Petróleo, que hacen que aquel petróleo que en los años 40, después de Roosevelt y Saudi, qué sé yo, se vendía a precio muy barato, en los años 50 y 60, un día tuvieron que ponerse de acuerdo en que el precio tenía que mejorar. Y es razonable, son las leyes del mercado, caballeros. Si ustedes hablan de libre mercado, apliquemos las leyes del mercado. Ahora, las leyes del mercado se aplican cuando a ustedes conviene. Cuando no, me hacen una guerra. Jota, Claro, porque ¿no? entiendo que en Níger nadie está hablando de armar soviets. Nadie. No, quieren vender. Exacto. Y Solo Chávez no págame le lo que debe vendía, ser para Chávez yo no le vendía alimentar el a mi petróleo. gente, para que tengan educación, Claro, para que puedan construir su claro, casita. Igual que tú, claro. ¿no? O sea, tu familia vive Sí, bien en tu país, yo también quiero lo mismo. Nada más. exacto. Y Bueno, no quiero que Chávez me no le regales vendía el nada, que petróleo. colaboración, que Sí, apoyo internacional, que la ONG. No, tranquilo, hermano. Solo págame por lo que te llevas. sí, exacto. Es más, ellos quieren industrializar su propia materia prima. Dicen, no está bueno que se lleven nuestras materias primas y las industrialicen en otro país, le agreguen valor. ¿Qué fue lo que hizo Chávez con el petróleo? Chávez, la fiera terrible, les vendía petróleo. Creo, no sé si aún Venezuela sigue vendiendo petróleo. Pero esta gente, sobre todo los anglosajones, en esto por eso yo creo que Francia, será porque yo tengo mi corazón francés y pienso que más allá de lo que este chico, este impresentable de Macron diga y qué sé yo creo que Francia no va a proceder a enviar a participar en una invasión. Probablemente, conociendo los servicios de inteligencia francesa, la DGCE, la Dirección General de Seguridad Exterior, esté operando. Recordemos que el que le puso el arma en la cabeza a Gaddafi fue un agente francés. El que lo mató
en aquella revuelta, ¿te acuerdas? En que incluso De una manera terrible, lo impresentable la vejan, lo situación. maltratan y demás, pero el arma está, la foto, yo no sé si sigue estando en internet, yo la tengo. Hay una mano con un arma y se ve la cara. Era un agente francés. Entonces, yo todavía tengo la esperanza de que no se produzca lo irremediable, lo irreversible. También ayuda, más allá de que cada uno tendrá su opinión, que ahora están los chicos de Wagner por allí dando vueltas, o van a ir, o Irán, no lo sé. Irán, digo, Irán ellos, no me refiero al país Irán. Y por otro lado, el gordito de Corea del Norte ya dijo, está público, yo lo comenté el otro día en un directo, dijo no se metan con Níger porque yo mando misiles para allí. Lo dijo el de Corea del Norte. Argelia dijo, yo no voy a permitir que pasen aviones por mi espacio aéreo. Recuerda que está justo al norte y sería el lugar por donde deberían pasar. Ahora, la Desarrolla presencia... bien eso en profundidad, si me permites. ¿Cómo? Wagner, el gordito del sur, del norte del sur. Sí. Sí. Profundice en eso, por favor. Bueno, lo que ha pasado, creo yo, es lo que decíamos hace un rato, con lo de la guerra de Ucrania y sobre todo con la prepotencia con la que trataron a Rusia los anglosajones, con esto de las sanciones y la histeria rusófoba y toda esta histeria que tienen contra Rusia y generar guerra y demás, se aceleró un proceso y sobre todo, muy importante, porque siempre hay que mirar el bolsillo y el dinero, esto de la confiscación, que llamamos congelamiento, en realidad robo de los fondos soberanos de Rusia en el exterior, los famosos 300.000 millones de dólares que tenía depositado el Estado ruso en los bancos extranjeros, sobre todo en el Banco de Inglaterra, 20.000 millones depositados en bonos del Tesoro de Francia, 20.000, más Estados Unidos. Se los robaron, todo el mundo dijo, epa, si le roban a este que es un grandote, que tiene armas atómicas, yo que soy Arabia Saudita, yo que soy X país, entre otros Argentina, Brasil, y todos los demás, ¿por qué no me lo van a robar a mí? Irán, desde ya le robaron a Irán, le robaron a Libia 30.000 millones, pero bueno, que se lo roben a esto, o a Afganistán le robaron 7.000 millones. Entonces, bueno, pasaba, pero que le roben a Rusia 300.000 millones y que además, esto es algo que no se habla, pero bueno, no se habla nunca, que es que los Estados Unidos, además de eso, aplica de manera indiscriminada la ley de extraterritorialidad. Es decir, todo aquel, ya sea país, Estado, gobierno, empresa o individuo o persona que a mí no me guste, empresa, banco, Estado, individuo, que a mí no me gusta, a mí Estados Unidos no me gusta por algo o que lo quiero destruir, le aplico la ley de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Que si ese señor, ese Estado, esa empresa, ese banco, hizo algún negocio en el mundo, no en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, y utilizó dólares, o utilizó, por ejemplo, una plataforma de mail que está radicada en los Estados Unidos, se le aplica la ley federal de los Estados Unidos. Es decir, cometiste un delito como si lo hubieras cometido dentro de los Estados Unidos y viene el FBI, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que le da a un país como Estados Unidos una enorme potestad para ser el sheriff real del planeta, ya no solamente para aplicar sanciones institucionales del Congreso, sino para que el Departamento de Justicia con el FBI inicie acciones contra una persona o contra un gobierno o contra un Estado. Doy el ejemplo porque es que todo el mundo entiende. En el año, creo que fue en el 2017, por ahí, ahora unos 5 años atrás, estaba reunido el comité directivo de la FIFA, de la Federación de Fútbol Internacional, en un hotel de Zúrich. Zúrich, fútbol, Zúrich. Como la Federación de Fútbol lo había desagregado a Bill Clinton en la designación de este campeonato que se produjo de fútbol, que se realizó en Qatar, ellos querían que fuera en los Estados Unidos. Se va a hacer ahora, pero ellos querían que fuera este campeonato anterior. Pero por la trama de corrupción que había dentro de la FIFA, lo desagregaron, porque Bill Clinton era el presidente del Comité Olímpico norteamericano,
iba todo feliz a la reunión, están las fotos, él llega todo feliz para que le digan sí, va a ser el campeonato, y le dicen, no, es Qatar. Cuando se iba de esa reunión, subió al hotel y al bajar le hicieron una entrevista, ¿cómo se ve? Dice, no nos olvidamos de este gesto, dijo él, no nos vamos a olvidar de este gesto. 3 años después, todos esos señores, no me acuerdo cómo se llamaban, pues yo no soy aficionado del fútbol, estaban reunidos, la FIFA, reunidos en un hotel de Zúrich, y a las 5 de la mañana a Zúrich, o sea, estoy hablando de Suiza, llegó el FBI. Llegó el FBI y se los llevó presos. Todo el mundo dijo, pero ¿qué tiene que hacer el FBI acá? De última que venga la policía suiza. No, no. Es que habían esos señores, con la autorización de la policía suiza, los buscó y se los llevó. Esos señores habían hecho corrupción usando dólares. Entonces los llevaron presos, los juzgaron, los acusaron, etc. De hecho, sea de paso, entre esos estaba el hermano de quien fue el hermano, un argentino, el viceministro de Seguridad argentino, tenía a su hermano en corrupción y cosas horribles. Entonces, ¿en qué mano estaba la seguridad argentina? Uno nunca lo sabrá. Pero bueno, ese es un dato de color. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos señores han utilizado esa arma de la extraterritorialidad de manera indiscriminada. El Banco BNP de Francia, el HSBC de Hong Kong, todo aquel que no les gusta, o Alstom, la empresa francesa, todas aquellas empresas o personas que no les gusta o que compiten con algo con ellos, le aplican esa ley y la sancionan, le ponen multas, las empresas pagan multas enormes y los bancos también, porque a los Estados Unidos no les gusta. ¿Esto qué quiere decir? Sumada a esa confiscación de los 300.000 millones, más esta indiscriminadidad, no sé cómo decirlo, de la aplicación de la ley de la extraterritorialidad, ha hecho advertir en el mundo entero a los poderosos del planeta, sobre todo el caso de Arabia Saudita. Dijeron, estos señores en cualquier momento me confiscan a mí mis bienes, bueno, a los chinos desde ya. Entonces esto aceleró un proceso en el cual, y esto es lo que no entienden los centros de poder en el mundo, que ya no pueden tratar al mundo como los patrones, como los sheriff autorizados a hacer cualquier cosa. Y en el caso de África, que esta conjunción que se está dando en Níger, en Mali, en Mauritania, en Gabón, en Chad y demás, indica que hay un mundo que está surgiendo. Y que está surgiendo, y no es por casualidad, se reunieron en Moscú, en San Petersburgo, en realidad, hace 2 semanas atrás con Putin, prácticamente todos los jefes de Estado africanos. Y Rusia de Putin les dijo, les perdono la deuda externa que tienen 5 países, 23.000 millones, les voy a garantizar que van a tener alimentos a buen precio y quien no lo pueda pagar se lo voy a regalar. Y por otro lado manda a esa Victoria Nuland, que dicen, vengo con un palo, con una ametralladora, falta que se ponga el casco, y que dice que viene a poner orden. Entonces, lo que está pasando en África es un proceso que es irreversible, ya tuvo varios intentos, lo decía lo de Lumumba, lo de Sankara, cada tanto buscaba, pero venían las fuerzas exteriores que manipulaban, les trajeron los yihadistas. La presencia de Boko Haram, como es ese grupo yihadista, Al-Qaeda, que están toda en la zona de Sahel, no es por casualidad, son todos vienen de Afganistán, de Arabia Saudita, de Irak, son estos fanáticos, ¿no? Estos enfermos mentales, asesinos, los del ISIS, que fracasaron allí en Siria, se los llevaron a Siria primero, se los llevaron a Irak, son, en su gran mayoría, son de Medio Oriente, enfermos mentales, psicópatas, financiados por Arabia Saudita, son salafistas, o sea, lo peor del Islam, el Islam es una religión de paz y amor y de tolerancia, como cualquier religión lógica. Siempre hay gente mala. Que tiene un grupo de enfermos financiados por estos señores. Como perdieron allí, ya habían cumplido su función, que era generar el caos que generaron en Siria concretamente, ahora se los llevaron a toda la región del Sahel. Y cada tanto uno se entera que masacraron un bus con niños, entraron a una escuela. Antes de que sigas con esto, quería un poco quedarme en lo que estuviste hablando. Se reunieron en San Petersburgo. Y respecto a San Petersburgo, podríamos decir, Putin vemos, Wagner no sabemos. Lo de Wagner primero habría que desmistificarlo, ¿no? Lo van como una fuerza mercenaria, es una empresa privada
con mucha vinculación con el Estado. Allí no se hace nada en este aspecto, fuera del Estado, fuera del Ministerio de Defensa de Rusia, con muchas peleas por negocios en realidad, porque este Prigozhin tiene otros negocios, tiene esto, más sobre todo eh, les provee alimentos, las viandas al ejército, limpia, tiene una empresa que limpia los cuarteles y las unidades militares, y tiene varios negocios. Allí hay una pelea que va más allá, no es una pelea política, ni ideológica, ni de poder político, ¿no? Business on Nunca business. pensó este hombre en discutirle a Putin la conducción del país, ni mucho menos. Pero por otro lado es útil, porque efectivamente, por lo que así dicen, son muy eficientes, muy eficaces desde el punto de vista militar, muy No, lo que aguerridos, pasó en Bakhmut. por ejemplo. Y se los respeta, el pueblo los quiere. Bueno, ahí lo viste, cuando hubo la famosa rebelión, la gente les llevaba de comer, no pasaba nada. En aquella rebelión de hace 2 meses atrás, sacaban fotos con ellos, los reconocen como valientes, como patriotas, en fin. Y ya están en África, ya están desde hace años, están en África. Entonces, la presencia de Wagner también es un desafío para ellos, porque bueno, con Wagner, como se dice en Argentina, no se jode, ¿eh? Con estos chicos no se jode. Si va a mandar a la fuerza de Nigeria, más vale que estén bien entrenados, porque estos muchachos, además de tener muy buen equipamiento y saber mucho de guerras, y vienen de una guerra dura, yo creo que yo quiero creer, pero claro, lo que tú decías, Jota, la presencia de Victoria Nula me cambió todo el análisis. Es decir, no me lo cambió, pero me hizo dudar. Yo hasta ese momento decía, bueno, Francia va a entrar en la lógica, esta gente es injustificable desde el punto de vista de opinión pública mundial, sobre todo europea, que vayan a matar a africanos. Esto ya sería, pero hacen tantas locuras que capaz que sí, Jota. Yo no sé cuál es tu interpretación, pero, en Sí, fin, pues. me da preocupación en realidad. Ok. África se ha convertido en un territorio que nos ha llamado poderosamente la atención. Hablan francés, hablan inglés, una sola me parece que Guinea Ecuatorial habla español. Eh, Sin embargo, si uno revisa la historia de ellos, tenemos mucho en común, los latinoamericanos y el Caribe. Hablaba yo con un historiador africano, Dagu Comenan, y me decía, nosotros a ustedes los reconocemos como los hermanos del otro lado del mar. ¿Eh? Qué linda imagen. Ajá. ¿Y qué hay ahí? ¿BRICS o no BRICS? ¿Posibilidades? Se están tejiendo cosas. De hecho, los fundadores del BRICS, uno Sudáfrica, el otro Brasil, Rusia allá, China allá, la India, ¿se están generando esos tejidos o ves que los procesos todavía están muy complicados? Están muy complicados, pero efectivamente lo que decíamos, desde lo de Ucrania se aceleró todo. La reunión de los BRICS es ahora en agosto, el 20 de agosto, en 10 días, y ya hay 34 países aparentemente, ponele 30 que están pidiendo su participación. Allí a, a San Petersburgo fueron no sé cuántos jefes de Estado, no sé, los 40 y pico, casi 50 de África, al Foro Económico de San Petersburgo que se hizo un mes antes o 2 meses antes, fueron delegaciones inmensas. O sea, el sur global se está animando, está pasando algo que se está animando a hacer cosas que antes, hasta hace 2 años, no parecían posibles. Acordate lo que pasó en América Latina, la época de Lugo, Lula, Chávez, allá Kirchner en el 2010, por allá, el Mercosur, Correa, donde había un florecer de... Pero claro, no había un contexto internacional que te favoreciera. Si eso parecía una piedra en el océano, una gota en el océano. Hoy tenés un contexto mundial en efervescencia. Tenés a China, tenés la India, tenés Turquía, que uno nunca sabe para qué lado va, eh, y tenés una Europa
que yo voy bastante a menudo y estuve hace 15 días atrás. La sentí chiquita, Europa, pequeñita, pequeñita, ¿sabes? Acobachada, con miedo, chiquitita, preocupada por el desempleo, por los 1.000 euros que ganan las personas. Con 1.000 euros tú no vives. La vi pequeña y en cambio tú estabas mirando hoy en la televisión, China ahora instala unas ciudades magníficas, unos edificios magníficos, una tecnología, compite en inteligencia artificial. Tesla se va para allá porque China tiene los mejores autos eléctricos. Entonces, la sensación que da es que se está creando un ambiente donde otros podamos respirar, poco sacar la cabeza y respirar. Yo no sé, y creo que lo hablamos tú y yo en la primera vez que nos conversamos hace un par de semanas, qué está pasando con América Latina, con la doctrina Monroe, que todavía da la sensación que acá seguimos envueltos en los conflictos. Dina Boluarte manda a su ministro de Defensa a los Estados Unidos y le dice que, no sé, que ponga bases. ¿Qué le habrá ido a decir? Que ponga bases en Perú, sería lo último que pueda Sí, hacer esta mujer. no ha ido a invitar un ceviche. Claro. No han ido a comer ceviche. Entonces tú dices, claro, este mundo viene y este hombre se va a los Estados Unidos allá. Y tienes lo que está pasando en Ecuador, que Lasso se tiene que ir, Boric, Lula que ya tiene sus años, que se lo nota, está bien, es el Lula, pero ya no es el Lula aquel, ¿no? Argentina que no sabe dónde va. Entonces, América Latina sigue envuelta en sus demonios, por así decirlo, pero los pueblos quieren eso, quieren una confluencia, quieren una hermandad, quieren un acercamiento, pero las dirigencias, será porque las oligarquías criollas nuestras son el peor problema que tenemos, estas oligarquías que mueven los medios de comunicación, los bancos y demás, que atosigan a las personas, enloquecen a las personas con caos y cosas tóxicas, ¿no? Ojalá que así sea. Yo creo que es irremediable que el mundo va a cambiar. Si se ha abierto, lo que no estaba previsto, se ha abierto, ¿no? Un horizonte nuevo. BRICS. Puede ser un movimiento, un movimiento solo, uno. Por supuesto, estamos acompañados de Ariel Umpirres, un extraordinario conversador que está con nosotros ahora mismo. Perdona, Jota, tenía calor. Dale. Hablaba de lo agradable que son estas conversaciones contigo, hermano querido. Recíproco. BRICS, Brasil, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. ¿Qué hay con el presidente sudafricano? A ver, tú que has estado allá en África, supongo que habrás pasado por Sudáfrica en algún momento. Varias veces, sí. Parece que sí está acá, pero él no es de los fundadores, porque si ves quiénes impulsan el BRICS a un principio, digamos que Putin está Lula, no estaba Xi, pero estaba el que estuvo anterior, que tiene una línea, Modi, que tiene su propia impronta, pero ¿qué hay con el presidente sudafricano? ¿Da la talla o está muy encorsetado por Occidente? Impresiones. Porque finalmente son los 5 fundadores quienes tendrán que abrir la puerta de quienes habrán o no de entrar. Sí. Bueno, yo no sigo mucho lo que está pasando en Sudáfrica, te voy a ser muy honesto, pero sí me ha sorprendido que en esto de la reunión de los BRICS, él ha dicho, recuerda que el presidente Putin, ha sido acusado a través de la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra, la que está en La Haya. Corte a la cual no adhiere los Estados Unidos, ni Israel. Pero sin embargo son ellos los que dicen que Putin debería ir a rendir cuentas a la Corte Penal Internacional. El presidente de Sudáfrica ha dicho, y después escuché a su ministra de Relaciones Exteriores diciendo lo mismo, que Putin vaya tranquilo, que ahí nadie lo va a poner preso, que es un jefe de Estado, que ahí nadie lo va a poner, ni lo va a conducir a la corte, ni lo van a molestar. Bueno, Putin tengo entendido que no va a ir.
Pero efectivamente, lo de los BRICS, imagínate, los BRICS se vienen reuniendo hace años, ¿no? Y nadie le daba mucha importancia. Y ahora es el tema del mundo. Porque, bien decías tú, se adhieren Argentina, Argelia, ya inmediatamente. Irán, Arabia Saudita, estamos hablando de países que ¿Tú te imaginas Venezuela con todo su petróleo? bueno, lo de Venezuela es sorprendente. Se habló de México, tengo entendido que México por ahora no, pero 30, 34 países que todavía no se sabe, la lista nunca apareció, por lo menos yo no he tenido acceso a la lista de los verdaderos países que han solicitado o que quieren participar. Pero hay algo nuevo. La mayoría de los países del sur global no han apoyado las sanciones contra Rusia. Algunos se han dicho somos neutrales y otros han dicho no, nosotros con las sanciones no, ustedes están todos locos. Puedo Hicieron giras. condenar en términos diplomáticos, pero en la Sí, práctica con mi bolsillo no te metas, hermano. ¿no? Exacto. Y todo lo que han dicho es, y como Lula que dijo, ahí Lula al principio un poco defraudó, asustó Lula, apenas Amagó. asumió. Sí, sí, porque dijo, bueno, Rusia es el invasor. Después Celso Amorín, su hombre de confianza, acomodó, viajó, explicó que no quiso condenar a Rusia, que en realidad lo que dicen todos, porque todos tienen que decir eso, la soberanía y la integridad de los países hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque a todos les quieren robar un pedazo de país. A Lula tiene miedo que le roben el Amazonas. Entonces, tiene que decir, Sí, no sí, estoy tiene un de acuerdo. vecino, Francia, que se considera país masónico. Claro, por Entonces ejemplo. tiene que Sí. decirlo, ¿no? Bueno, Francia tiene, mirá qué curioso, tiene su mayor extensión de fronteras, la tiene con un país latinoamericano. La mayor línea de fronteras son casi 800 kilómetros. Y Sí, claro, la tiene allí ¿cómo es? En la Guayana en la Guyana Francesa. francesa. Limita allí arriba con Latinoamérica, o sea que somos, hasta podrían ser latinoamericanos ellos. No, ellos son. Claro, sí. Ellos son latinoamericanos. Hace muchos años, Fidel dijo que había un campo de batalla en el que teníamos que poner todas nuestras posibilidades y recursos. La batalla de las ideas. Correcto. Enfrentar a Occidente en términos militares, Latinoamérica y el Caribe, Dios quiera que jamás se le ocurra. Y no lo necesitamos. ¿Sí? No tenemos una bomba nuclear y Dios quiera que nunca la tengamos. Es la impresión que yo... ¿no? Alguna vez alguien me dijo, no, debería haber algún país latinoamericano que tenga... No, creo yo, mi opinión. ¿Sí? Yo no es la opinión mía. Yo Ya. no opino eso. Ajá. Ahora después lo conversamos. Lo conversamos, ¿no? Ahora, no tenemos... ¿sí? Ahora, no tenemos un banco tan grande como para pechar a los bancos más grandes. ¿Sí? Pero ¿sabes qué tenemos, Ariel? Tenemos la verdad de nuestro lado. Y en la batalla de las ideas, quien gana es quien tiene la verdad. Yo tengo la impresión que irreductiblemente estamos ganando la batalla de las ideas. Los medios de... Mira, yo soy un canal que opero desde mi casa. Si o sea, doy la vuelta y encuentras que ahí están mis libros, mi toalla colgada, mi camisa. O sea, ¿sí? Pero si tú ves las cantidades de visualizaciones que tiene nuestro Tú canal... tienes más que cualquier canal de televisión. Exacto. Público, abierto, me refiero. Exacto. Invierte millones y todo lo demás. Estoy seguro. Exacto. Y digo, ¿estamos ganando la batalla de las ideas? Sí. ¿Qué ves ahí? Que es cierto, y yo tengo unos años un poquito más que tú, unos pocos más que tú. Un par. Un par. Pero también creo que a mí no me alcanza con eso. Okay. Yo creo que hay que ganar el poder, porque Okay. la razón la tenemos. Pero el problema que tenemos es que tenemos los demonios adentro. Tenemos esa oligarquía criolla que nos destroza la vida y que le pone caos en la cabeza a los ciudadanos, a las personas, y los confunde de tal manera, en base a todo ese poder mediático, comunicacional, subliminal, que hace que las personas descrean de la política. La mayor victoria que ha tenido las ideas, en cuanto a las ideas, el capitalismo moderno, El neoliberalismo, ¿no?
es en que han convencido a todo el mundo, a la gran mayoría, de que la política es mala, es una porquería, los políticos son todos malos, no sirven para nada. Entonces tú quédate en tu casa tranquilo mirando televisión, un partido de fútbol o haciendo cualquier cosa y no te metas en política. Entonces, cuando tú no te metes en política, tú, yo, quien sea, entonces, ¿quiénes están en política? Ujú. Los peores, los mediocres, los que no tienen ideas, o los corruptos directamente, o sea, corruptos, inescrupulosos, amorales, etcétera, que es la constante en América Latina, en el mundo, ¿no? En el mundo también. Los Macron, ¿cómo llegó Macron? Después de un país como Francia, que tuvo a un De Gaulle, a un, no sé, a un Pompidou, a un Mitterrand. Yo trabajé para Mitterrand, era un hombre que vos lo escuchabas. Fui 2 veces a comer a su casa, por una razón familiar. Lo escuchabas hablar de literatura, de poesía, no es que hablaba de política. Y tenés a Macron, que repitió 2 veces el examen de ingreso al ENA, porque era un burro, pero claro, llegó porque era el empleado del Roche. Entonces, tú tienes esa realidad en la cual los ciudadanos descreen de la política, entonces llegan los mediocres, los malos, los que están dispuestos a hacer lo que el poderoso quiere, los que se han vendido. Y claro, yo siempre repito, cuando alguien me dice, yo no creo en la política no sirve para nada. Mira, o gobiernan los políticos, yo espero que sean buenos, o alguien gobierna, no es que no existe el gobierno, esto que está de moda del anarcocapitalismo, abajo el Estado, abajo el Banco Central. Si no gobierna los políticos, alguien gobierna. Y en general los que gobiernan cuando eso sucede son los poderosos, las 20 familias que manejan los medios de comunicación, las empresas, el comercio, los bancos, en fin, los poderosos que cada país tiene. Entonces el problema que tenemos es ahí, y yo es cierto lo que tú dices, y yo sé que lo dices de buen corazón y yo lo comparto, que las ideas las hemos ganado, las estamos ganando, pero no se traduce, por lo menos no lo veo, que se traduzca en cambios, que haya menos miseria, menos desocupación, que la gente viva mejor, que haya menos violencia, que haya menos narcotráfico. El narcotráfico no cayó del cielo, de la Santa Trinidad, y allí están comprometidas las grandes familias, esas elitistas y muy... El este, cogollo. exacto, exacto, sí, en todos los países. Entonces, ese cambio hay que producir y yo me pregunto qué pasará con América Latina, porque claro, y uno espera que no Aquí sea yo tengo una violento. idea, si me permite desarrollarla. A ver, Sí, a pues no, o ver. sea, uno dice, estamos ganando la batalla de las ideas, pero de inmediato no se traduce en que mejore la salud de las mujeres que van a la poste de salud en Pariahuanca, Perú, ¿no? Donde lo único que van a conseguir es una aspirina. Sí, en eso te concedo. Pero ¿no será que es como un proceso como que se está calentando el horno? Sí, puede Y no para ser. una revolución brutal ni una guerra civil, sino para que cuando llegue el proceso ya no haya retorno. Es, digamos, a ver, Ojalá. ¿Y tú crees que será violento o no violento? Porque la pregunta es esa, el tema es ese. yo tengo la certeza y tengo la convicción y el compromiso de que no será violento. Por varias razones, porque nuestros Ahora, pueblos... estamos dialogando y como estamos solos, no hay nadie, podemos dialogar, es tranquilo. Pero mira tu Perú, 80 muertos, porque esta gente no soportó un profesor, un maestro allí, que no sé si era bueno o mal gobierno, pero ¿cómo puede ser? No sé, te doy el caso de que Porque, ojalá no sea violento. porque la verdad está de nuestro lado, mi querido. Ok, ¿Ya? ok. Yo tengo la absoluta certeza Sí, sí, de que sí, sí, sí. teniendo... Y hay veces gente que son amigos queridos, como la amistad que estamos haciendo, Ariel me dice, no, Jota, lo que pasa es que tú eh, ves las cosas demasiado en bueno, eres medio ingenuo. No, no, Y ingenuo sí, no. no, tengo algo que es la ingenuidad de los niños para alguna cosa en la que uno tiene mucha esperanza. Y yo me quedo mucho con eso. ¿Sí? Entonces yo sí que veo que el proceso va a ser duro, difícil. Y por supuesto, ¿cómo no me va a doler los que terriblemente fueron vulnerados, por no utilizar un término más grueso, por la brutal dictadura de la señora que está en el poder en mi país? ¿Cómo no me va a doler? ¿Y cómo no ver un horizonte doloroso? Pero creo que la gran victoria nuestra va a ser cuando tengamos una ola inmensa de gente que se dé cuenta de las cosas que estamos hablando ahora.
y que estos malvados se den cuenta que ya no pueden hacerlo, que ya no pueden seguir ejerciendo el poder de la manera que lo han hecho, porque hay una infinidad de gente buena que no les va a dejar seguir haciendo sus maldades. Hay un pensador argentino, un poeta de los medios, Facundo Cabral, ¿sí? Tú que estás ahí en Argentina seguro la has escuchado más de una vez. Facundo tiene una frase que a mí me impactó. Si los malos supieran que ser bueno es buen negocio, serían buenos aunque sea por plata. Pero ¿Sí? ellos saben yo los conozco bien a los malos, Sí, Jota, yo los sé, conozco bien, los yo conozco sé. Y bien. estoy convencido que este proceso va a ser duro, difícil, Ojalá, ojalá, ojalá. pero que la vamos a ganar a partir del desarrollo de las ideas, pero no solo de eso, sino a partir de tres palabras: organización, organización y organización. Y recién cuarto, por si acaso, otra vez más organización. Ojalá, Ideas ojalá, claras y ojalá. una organización para el desarrollo de nuestro proyecto. Jota, mi corazón está puesto ahí, además yo no estoy en otra postura más que no sea esa, pero no se van a entregar fácil, No, no lo no van a hacer. se van a entregar No os lo van a fácil hacer fácil. y ellos no entienden las razones del corazón y como lo que decías de Facundo Cabral, ellos van a dar pelea y van a ser, bueno, lo han demostrado, lo demostró cuando un señor Salvador Allende allí en Chile, que era un socialista, casi un socialdemócrata, quiso hacer un par de cosas, mira lo que pasó. En el Cono Sur, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Te cuento Todo, una todo historia. ¿Perdón? Te cuento una historia. Cuéntamela, por favor. 1781, 16 de noviembre de 1781, moría un hombre cuyo nacimiento había sido marcado por unos eventos extraordinarios. ¿Sí? Se dice que él nace como a 20 kilómetros de La Paz. Dice que un cerro había un cóndor y al otro lado había otro cóndor. O sea, el nacimiento de este niño, que era un niño pobre, o sea, un aymara de la pobreza, su madre vio y había un cóndor acá y un cóndor allá. Entonces lo puso en una cunita y al momento en que lo levantó del lecho donde estaba el niño, la guagua, encontró una serpiente. ¿Ya? Pero la serpiente ni lo picó, ni lo mordió, ni nada. Cuando esto se lo contó a la gente que vivía cerca de ella, entonces hubo una conmoción en el pueblo, porque dijeron que uno de los cóndores era el pueblo aymara y el otro de los cóndores era el pueblo quechua, y que la serpiente que estaba en la cuna del niño era, el término, espero pronunciarlo bien, el Ocupacha, el mundo de abajo, lo que en los griegos, para los griegos sería Neptuno, no, quién sabe, Plutón más bien, Plutón, un ser del Erebos, de la profundidad, que habían venido a darle un culto a este niño que acababa de nacer. ¿Sí? Muchos años después creció este niño, se dedicó a ser panadero, llevaba sus llamas por la Bolivia del Potosí de aquellos años. ¿Sí? Y fue conociendo la realidad de su pueblo. Fue testigo, porque le llegaron noticias, de la muerte de un hombre que lo inspiró mucho, que fue Túpac Amaru. En ese mismo año, muere en el año de 1781. Y él inicia un proceso de la independencia de Bolivia. ¿Ya? Túpac Katari. Entonces, Túpac Katari en algún momento tristemente cae producto de una traición, porque le estuvo a punto de tomar la paz. Su mujer, Bartelina Sisa, que la acompañaba, lo instó a tomar la paz, pero él por alguna razón no tomó la paz y cayó producto de una traición prisionero los españoles, que terminaron con su vida de una manera brutal, como solían hacerlo Borbón de aquel entonces. ¿Sí? ¿Y sabe lo que dijo antes de morir Túpac Katari, Ariel? Volveré y seré millones.
Y yo tengo, se van a cumplir 200 años, 200 años de la muerte de Tupac Katari, que será un 16 de noviembre de un año específico. Y yo tengo o sea, es como un horizonte. O sea, y tú hablas con la gente en el altiplano, en la sierra, y el volveré y seremos millones es como un mandato bíblico. Claro. O sea, la gente realmente se lo cree. O sea, no Sí, se lo sí. cree, sabe que va a pasar. Sí, sí. Yo creo que indefectiblemente va a pasar. Creo que va a suceder, es un cambio que sí va a suceder. Va a ser bravo porque esta gente no se va a entregar, porque además, no solamente porque no entienden esta razón que hablabas tú de Facundo Cabral y demás, sino porque además no quieren entender, son tan racistas, tan omnipotentes, tan soberbios, tan... Es que el cambio va a ser tan fuerte que aquí todo Habrá el que mundo, llevarse los puestos. o sea, nos va a llevar o sea, no se los va, nos va a llevar a todos de encuentro. Ojalá, La ola ojalá, es tan grande, hermano, que todos vamos a terminar pegados contra la pared. ojalá, ojalá que Y eso ahí no nos miraremos las ponga... caras y diremos, oye, hagamos algo, ¿no? O sea, lo que Sí, viene, mira, a ver, mi impresión, sí. ¿ah? Discúlpame, tú eres el entrevistado. No, si estamos dialogando y un placer dialogar contigo, querido Mira, a Jorge, ver, por mi favor. impresión, Interesante. el surgimiento o el redescubrimiento de un viejo invento chino, que era un tipo que tenía un sello y que lo ponía en unas hojas de papel, ¿cómo se llama?, de unas plantas, el redescubrimiento de unos sellos que le hizo Gutenberg con la imprenta, inventa la imprenta, ¿no es cierto? Entonces, la imprenta parió la ilustración, ¿no? Porque se imprime un libro que es la Biblia. Entonces, y le imprimen en alemán, no le imprimen en latín. Entonces, el campesino, el burgués promedio, por fin accede a la Biblia y se la lee, pues, ¿no? Y encuentra que en la Biblia no había ninguna parte que decía que había que pagar un dinero para que te perdonen tus pecados, ¿no? Dinero que el Papa estaba reuniendo para construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces tú podías matar a cualquiera, ser el más vil de los sinvergüenzas, y terminaba la semana y le decías al Taitacura, disculpe, mis pecados son estos, y tome usted $1.000.000, y ya estoy perdonado, ¿no? Entonces los alemanes de aquel entonces dijeron, oye, pero en ninguna parte dice esto, ¿no? Entonces surge la protesta, la reforma, Lutero, y muchos años después vendría la ilustración a partir de la imprenta. ¿Sí? Ariel, era la imprenta. Hemos inventado el Internet y las computadoras. Te doy un dato, porque a mí me gustan mucho los números. Tú te acordarás de los televisores antiguos que te venían con unos bulbos, con unos tubos al vacío. Sí, ¿Tú sí. sabes cuántos tubos al vacío tenían esos, en promedio? 20 tubos. No. Bueno, sí, 20 claro. tubos. ¿Ya? Luego un loco dijo, oye, si en vez de tubos al vacío utilizamos transistores con sílice y esta vaina, entonces sacaron un televisor que tenía 200 tubos al vacío, pero ya eran transistores chiquititos, ¿no? Entonces ya podían transmitir en colores, ¿no? Entonces fueron desarrollándose las cosas. Y luego alguien logró decir, no, ¿y por qué todos esos transistores no los ponemos en una sola chapa? Y tuvieron un transitor que tenía 1.000.000. Una chapa había 1.000.000 de transistores. Entonces inventaron las computadoras tipo AT, XT, ¿no? Ariel, adivina cuántos transistores tiene tu celular. No lo sé. Suéltame un número. Bueno, hoy transistores, no sé, los microchips, no sé Claro, cuántos. los microchips son otra cosa que transistores Miles, pegaditos. cientos de miles serán, no lo sé. Un transistor promedio, de un usuario promedio, no estoy hablando de un celular de alta gama, 5.000.000.000 de transistores. Imagínate. 5.000.000.000 de transistores es lo que tiene un celular promedio. ¿Y sabes qué? No ha parido todavía un cambio. O sea, si la imprenta parió la ilustración, el Internet no ha parido nada. O no ha parido nada bueno, por lo menos, No, porque ¿sabes las por qué? condiciones de vida. Porque no, sí. Tú y yo nos estamos comunicando gracias a eso. Y eso Claro, claro, esa es magia pura. claro, claro. Eso es magia pura. Yo ayer te vi en una conversación con mi querido amigo argentino que está allá en Berlín. Eso es magia pura. ¿Sí?
No ha parido nada aún, porque está en proceso de germen. Lo que va a venir va a ser tan grande que ni tú ni yo lo vamos a entender cuando se... Nadie lo va a entender. O sea, Ojalá, Jota, como se llama, ojalá. que los centros de pensamiento, que ahí están los politólogos, nadie la va a ver. ¿Sabes quién sí la va a ver? Creo la gente más humilde, el ay andino, el chamán amazónico. Creo que son los únicos que tienen la capacidad para ver lo que está viniendo. ¿Ya? Entonces esto va a ser tan grande que no va a ver que yo tengo mi voz. No, o sea, a todos. O sea, y cuando digo todos, a todos no va a jalar de la pata esto. Admiro y envidio tu optimismo y tu ¿Ya? confianza y ojalá que sea así, ojalá que sea así. Es más, tengo una hija de 8 años, aspiro a que ella viva en un mundo Y entonces vamos a tener que construir un humano, ¿no? mundo bueno. Sí, claro. Hay una historia de los chinos tienen una historia. Dice que había un río y de un lado había un pintor y al otro lado había un pescador. Vino un huaico, no sé cómo es la expresión, agua con tierra y barro, y se llevó la casa de uno y del otro. Y entonces el pintor salió a decir: Dios mío, ¿por qué haces esto? La obra de mi vida, mis pinturas. Mientras el pescador se frotaba las manos y decía: ¿cuánto pescado? Yo creo que podemos estar del lado de los pescadores. ¿No? Sí, claro. Yo miro eso así, ese es mi... Sí, sí, sí. Además tenemos que trabajar más allá de las dudas que puedan asaltarnos. Trabajamos con esa dirección. Tú, yo y muchos amigos que estamos empeñados en esto, lo hacemos en despertar inquietudes, en despertar verdades en las personas. Sí, sí, que admiro igualmente tu confianza. Yo los conozco bien a estos malditos y nos la van a hacer parir, nos la van a hacer parir con Lo sufrimiento. que vendrá será bueno, Ariel. Ojalá que así sea, Hay un ojalá que tema que yo no puedo dejar pasar, hermano querido. Tú ¿cómo has no? estado en África, tú conoces África. ¿Quién era, y yo quería dejarlo esto hacia el final, quién era Laurent Kabila? Tú tuviste gran Eh, amistad con él. sí, yo tuve, es un personaje que es curioso. Primero que hablar de África, hay muchas Áfricas, ¿no? Yo estuve en una parte de África, la África negra, esa que está allí, que como digo, está a la misma latitud que Brasil, para que se Ok. note, ¿no? Lo que sería África Central. En el Congo, nosotros trabajábamos, como te dije, en Ruanda, luego en el Congo, simultáneamente en el Congo, y viajábamos de un lado a otro. Y había, como hay en África, infinidad de movimientos políticos que van desde la extrema izquierda a la extrema fanatismo religioso del otro, para decir una. Está lleno de tribus, tribus y peleas entre ellos, bueno, una de las tantas era un grupo muy, muy armado, muy revolucionario, que luchaba contra Mobutu. Mobutu era el dictador famoso, murió hace unos pocos años, del Congo. Era alguien que lo habían puesto los belgas en los fines de los años 60, típico dictador salvaje, corrupto, obviamente, que vivía ahí, lo habían puesto, era un Noriega, para Mm. comparar, un Noriega africano. Lo sacaron de la galera, un capitán, no sé, del ejército, lo pusieron ahí, corrupto, trabajaba para los servicios extranjeros, en fin. Bueno, y era un salvaje con su propio pueblo. Entonces había un movimiento revolucionario que lo lideraba un señor que se llamaba Laurent Kabila, que operaba en la zona donde estábamos nosotros. Operaba bastante Muy allí. amigo del Che Guevara, entiendo, ¿no? Y ahora te voy a contar la historia. Dale, Entonces dale, dale, estábamos un perdón, día disculpa. sentados así frente al lago Quibú en una noche en la casa nuestra, porque venían ahí, éramos los médicos y donde había mejor comida, alguna cerveza. Entonces venían habitualmente, teníamos buena relación con Naciones Unidas. Entonces vino este señor, venía y estábamos los dos sentados con las piernas, los pies puestos arriba de una baranda, mirando ese lago maravilloso y me dice, yo voy a derrocar a Mobutu y voy a gobernar lo que en ese momento se llamaba Zaire.
yo, mira, y ahí debo confesar que pequé de esa soberbia que tenés. Dije, bueno, Este sí, es un J también. hablando. Más o menos, no, no, no. Yo creo que le dije, sí, yo voy a ser astronauta y voy a ir a la Luna. Creo que algún chiste del momento. Pero me dijo, ya verás, ya verás. Y en esa, no fue en esa charla, pero en esas charlas, él me había dicho, yo era el contacto del Che Guevara en África cuando el Che Guevara cubano, ¿no? Vino a África para hacer la revolución en África. Porque el Che, te acordarás tú, Jota, el Che desaparece de Cuba allá por el año 64-65. Está esa famosa foto en que él está, se rapa la cabeza, se va a Checoslovaquia, y no se sabe dónde, se va de Cuba, rompe con Fidel, un tema que después si un día lo quieres lo conversamos, rompe con Fidel y se va de Cuba a hacer la revolución, se va a Checoslovaquia, está cerca de un año, circula, y termina en África. Él dice, voy a hacer el mismo esquema foquista en África. ¿Y dónde elige? El Congo. ¿Y dónde elige? En ese lugar donde estábamos nosotros. ¿Y quién era su contacto? Lo puede checar después. Laurent Kabila, el hombre que yo decía que Que estaba al estaba lado mío, mirando contigo el mar o el lago. exacto, y hay que buscarlo. Laurent Kabila era el contacto del Che en África. Esa experiencia hay un libro que se llama El año que estuvimos en ninguna parte. Es en la época en que ese año y medio, en que en realidad el Che Guevara desaparece. Antes de aparecer en Bolivia, se va de Cuba, ya digo, en el 65, 64, y aparece en Bolivia en el 67, donde después lo matan. Entonces, ese periodo, él quiso hacer la revolución en África, y yo no sé dónde lo leí, si los escritos del Che o referencias del Che. El Che dice, en África no se puede hacer nada, son muy desorganizados, esta gente, bueno, Laurent Kabila era alcohólico, no se organizaban, no eran disciplinados como el Che quería, y bueno, finalmente se va a Cuba. Y este señor, y cuando me dijo, yo voy a derrocar a Mobutu, era como decir que alguien diga, yo voy a derrocar a Biden en los Estados Unidos y voy a gobernar yo los Estados Unidos. Tú me dijeras eso, J, ahora, vas a ver en unos días, derroco. Y yo te diría, bueno, Sí, J, sí, como, sí, sí, bueno, ajá, está bien, ajá, sí, sí, tomémoslo con está calma. bien, ya. Tomemos otra cerveza más. Bueno, era más o menos igual. Mobutu era un salvaje en un país enorme, el ejército de él era totalmente corrupto. Bueno, al cabo de un año derrocó a Mobutu y fue presidente de Zaire. Su ministro de Salud yo lo llevé a Francia, le había prometido llevarlo a Francia, después lo traje a Argentina y lo fui a ver a Kabila allí a Kinshasa, la capital. No dio para decirle que yo no había creído, pero fue muy afectuoso y demás. Después lo mataron a este hombre, pues siempre, y terminó gobernando su propio hijo. Pero bueno, Que era tenía un 29 personaje. años su hijo, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Perdón? Muchacho. Su hijo tenía 29 años, era un muchachito, ¿no? Sí, él lo había mandado creo que a Bélgica a estudiar o a Londres, no lo sé. Yo lo conocí, un jovencito que no pegaba para nada, porque no era como eran el resto, que eran personas muy aguerridas, había que estar en ese país, y gobernó muchos años su hijo, pero esa África contradictoria, si nosotros decimos que en América Latina, como te gusta decir a ti y referir a ti, multiétnica, multicultural, en África se multiplica por 50. Hablan no sé cuántos idiomas en cada país, idiomas por decir, la mayoría son dialectos. En esta zona donde estaba yo se hablaba más bien francés, después al lado de Kenia se hablaba inglés, en Uganda se hablaba inglés, con las personas más cultas, el pueblo común, ibas de un pueblo a otro, hablaban dialectos diferentes. Creo que va a ser una tarea muy difícil lo que les espera a los africanos, no obstante, están acostumbrados a los liderazgos fuertes, porque todo eso que hablábamos recién, de los cambios que se den y lo que uno espera que suceda, no se hace si no hay liderazgo fuerte. Tú hablabas de organización, pero si esto es muy democrático, muy plural, termina en caos y se convierte en una asamblea estudiantil. Y las asambleas estudiantiles son divinas, nos gustan a todos, muy divertidas, pero no conducen a construir la soberanía de un país, a conducir un país, a negociar con el mundo, eso. Y no estoy diciendo liderazgo fuerte de dictadores, estoy hablando de De personalidades, instituciones. de instituciones,
y donde haya personas con visión, un De Gaulle, un Mitterrand, un Perón, no sé, personas que tengan una visión de dónde vamos, porque lo que tenemos ahora son impresentables en la política, ¿no? Entonces África tiene problemas gravísimos, no solamente de desnutrición, etcétera, de analfabetismo. La mayoría de los países, para darte una idea, Jota, los ciudadanos no tienen documento de identidad. Es más, los países no saben cuántos ciudadanos tienen, porque no se han hecho censos o todo lo que hay está muy descalabrado. Los belgas, sobre todo los franceses, pero sobre los belgas, los ingleses, los holandeses, dejaron muy postrada, muy quebrada esa África. Se ocuparon, porque claro, tenían que dominar eso. ¿Y cómo lo hacían? Haciendo que se pelearan todos contra todos, el viejo truco. Y eso debilitó todo. No hay educación, no hay sistema de educación, no hay sistema de agua potable, no sé, acceder a un papel higiénico ya era un desafío, para darte una idea, o una barra de jabón para poder bañarte, pasta de dientes para lavarte los dientes, todo es... entonces tienen problemas muchísimo peores que los nuestros, muchísimo peores, desafíos enormes que, bueno, tienen todas las condiciones para superarlo, ¿no? Pero les va a llevar mucho tiempo. En todo caso, mucho más tiempo, creo yo, que América Latina, ¿no? Tremendo, tremendo. Ariel, hermano querido, yo me podría pasar horas conversando contigo, pero también sé... Me tengo que ir a Perú a saludarte, amigo, estar allí. O me voy para allá. En estos días aparezco... Aquí está un poco frío ahora, ¿eh? Dale, dale. Hermano querido, un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado. Ariel Umpirres, un gran conocedor de la geopolítica mundial, pero como siempre digo, un gran conversador. De eso se trata, y un placer conversar contigo, Jota, siempre muy agradecido por la invitación, por compartir con tus seguidores y toda esa gente que te acompaña fielmente y con razón, ¿no? Así que un abrazo, claro que querido. Sí. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.